Sean bienvenidos, mi nombre es Sofía de los Ángeles Castillo Salazar y en el siguiente video les estaré hablando del desarrollo cultural de los pueblos que habitaron Mesoamérica y el área andina. Se estará hablando sobre diferentes pueblos de cada una de ellas y se explicará diferentes culturas, ubicaciones, aportes y legados de cada uno y qué fueron dejando con el paso de los años. Para iniciar les estaré hablando sobre la ubicación de cada una de ellas. En primer lugar, podemos encontrar el área mesoamericana, la cual se encuentra ubicada en la región centroamericana. Países como México, Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua y la provincia de Guanacaste en el país de Costa Rica. Esta cultura existió desde el 2000 a.C. hasta el 1521 después de Cristo. Existieron diferentes periodos, como el preclásico, el clásico y el posclásico, los cuales estuvieron vigentes entre el año 2500 a.C. hasta el 1521 después de Cristo. Con respecto a la edad intermedia, comprende lo que es la actual Costa Rica, excepto la provincia de Guanacaste, Panamá, la costa del Pacífico y la actual Colombia, las tierras bajas caribeñas de Venezuela y las sierras de la región costera en Ecuador. En esta área se desarrollaron diferentes periodos, como las sociedades comunitarias apropiadas desde el 12.000 al 1000 antes de la era común, las sociedades tribales productoras o periodos formativos desde el 1000 antes de la era común al 500 de la era común, y las sociedades cacicales del 500 de la era común hasta el 1550 de la era común. Fueron grandes civilizaciones que habitaron durante muchos siglos. En esta parte se puede evidenciar la extensión del territorio de cada una de estas áreas. El área mesoamericana se extendía desde México hasta varios países hasta llegar a una pequeña parte de Costa Rica, y el área intermedia pertenecía a aquellos países que no formaron parte del área mesoamericana, hasta llegar a sectores de Colombia, Ecuador y Venezuela. Seguidamente se estará hablando del área mesoamericana, en la cual se pueden encontrar pueblos como los mayas, aztecas o toltecas, pueblos muy importantes que existieron durante cientos de años, y cada uno de estos posee diferentes culturas, aportes o legados que han pasado de generación en generación. Con respecto a los mayas, los podemos ubicar en los países de Guatemala, México, Belice, Honduras y El Salvador, que existió desde el 2000 a.C. hasta 1521 después de Cristo. Los mayas fueron una de las civilizaciones que existieron durante muchos siglos. En cuanto a la cultura, los mayas fueron una ciudad-estado, que cada gobierno tenía su propio líder. Eran polisteístas, lo que quería decir que creían en varios dioses. Desarrollaron su propia escultura con diferentes caracteres para poder guardar sucesos o eventos que pasaron y fueron muy importantes. Crearon diversas pirámides o pueblos para brindar rituales u honor a los dioses. En los aportes crearon el juego de pelota y diversos avances medicinales usando plantas que encontraban en el ambiente. También fueron grandes inventores de cirugías, o en el caso de los dientes, que también los trabajaron. Predijeron eventos astronómicos con sus conocimientos en el cielo y crearon nuevas técnicas de cultivo, como las milpas, en donde sembraban maíz. También usaban el agua de lluvia para poder regarles en épocas de sequía. En cuanto a los legados, crearon pirámides que son conservadas y investigadas hoy en día. Desarrollaron el calendario, que cuentan con 365 días. Plasmaban diferentes paisajes o sucesos en pinturas. También crearon cerámica
y objetos hechos en jade. En cuanto a los aztecas, se establecieron en lo que hoy se conoce como el país de México desde el año 1625 después de Cristo hasta 1521 después de Cristo. Fue un gobierno en el que existió un rey. Después de este rey seguían los nobles, después los trabajadores y al final se encontraban los esclavos. Esta era la jerarquización social que contaban. Creían en varios dioses y realizaban sacrificios humanos. Su principal cultivo era el maíz y construyeron diferentes templos, palacios y plasmaban su arte en ellos. En los aportes crearon el calendario solar, que también contaba con 365 días. Diseñaron diferentes tipos de joyería con diversos materiales que podían encontrar. Fabricaron el Tenochtitlán, una ciudad muy importante que contenía pirámides y templos. También tenían conocimientos avanzados en medicina y plantas medicinales. En cuanto a los legados, en el tema de la arquitectura, la ciudad de Tenochtitlán, los templos y pirámides. En el arte, la creación de pinturas donde utilizaban madera, plumas o piedra. La escritura, con diferentes caracteres para poder recordar eventos importantes. Las matemáticas crearon su propio sistema de enumeración. En cuanto a los toltecas, fue un pueblo nómada hasta establecerse en la ciudad de Teotihuacán en 1750 después de Cristo, pero existían desde 650 después de Cristo hasta 1150 después de Cristo. Su líder supremo se llamaba Tlatoque, su dios principal era Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Fue un pueblo guerrero, usaban armaduras para defender, hábiles constructores y artistas, principalmente guerreros o serpientes emplumadas, representando al dios. Gran devoción hacia el dios Quetzalcóatl, construyeron numerosos monumentos en honor a dioses. Métodos de agricultura contra el terreno problemático. Fueron grandes inventores para ayudarse a cultivar. Crearon esculturas y herramientas de cerámica para la vida doméstica o los rituales religiosos. En los legados, en la religión podemos encontrar prácticas y rituales hacia los dioses. En cuanto al arte, esculturas o pinturas, en honor al dios Quetzalcóatl. En la agricultura crearon diferentes métodos de siembra para los cultivos. Estos son algunas culturas o legados de cada uno de los pueblos desarrollados. En el caso de los mayas serían la construcción de las pirámides, los objetos de jade o el juego de la pelota. En los aztecas tenemos el calendario solar, la ciudad de Tenochtitlán y el rey al cual servían. En el caso de los toltecas se encuentran las esculturas en piedra de guerreros, los tallados de la serpiente emplumada y la vestimenta tradicional donde usaban plumas. Con respecto al área intermedia tenemos pueblos como los chorotegas, los nicarao y los bribri-cabeca. En cuanto a los chorotegas, estuvieron ubicados en países como Nicaragua, Costa Rica y El Salvador entre los años 900 y 1400 en la era común. En la cultura, crearon piezas inspiradas en animales y dioses con colores naturales y muy brillantes. Cosechaban maíz, arroz, caña de azúcar, entre otros, y practicaban la pesca. Fue un pueblo que realizaba sacrificios humanos, contaban con cacicazgos y una jerarquía social. En la agricultura cosechaban maíz, arroz, frijoles, cacao, entre otros, muchos otros. Crearon pinturas o cerámicas inspiradas en animales o dioses. Creaban comidas a base del maíz como pozoles, atoles, tamales, entre otros. En los legados tenemos las cerámicas o pinturas a base de barro y pinturas naturales, inspirados en los animales o en los dioses. Diversos alimentos que tenían como base el maíz. En los nicaraos se establecieron en lo que hoy se conoce como Nicaragua, desde el año 900 hasta el 1400 de la era común.
Su economía se basaba en la agricultura y el intercambio de productos con otros pueblos. Se dividía en cacicados y cada grupo tenía su propio rey, al propio líder, al que nombraban cacique. Su arte se basaba en objetos hechos de piedra y accesorios con otros u otros materiales. Gracias a ellos, Nicaragua tiene el nombre que posee. El arte en piedra fue uno de los más famosos de toda la historia. El mando de los caciques brindó fluencia y resistencia a otros grupos. En el arte podemos encontrar piedra donde representan animales o divinidades, influyendo en el nombre del país de Nicaragua, y su liderazgo aseguró relaciones con otros pueblos. En los Bribidi y Caécar fueron un pueblo que se establecieron en Costa Rica desde 800 hasta 1500 de la era común. Cuentan con la misma lingüística chibcha a pesar de hablar español. La economía se basaba en la agricultura y no tenían contacto con otras personas. Entre sus cultivos allá el maíz, el cacao, los frijoles, entre otros. Y el chamán era considerado el máximo líder del pueblo. En la agricultura se cuentan con técnicas que ayudan a la siembra, como la mil, conocimiento de plantas medicinales para tratar enfermedades, creación de artesanías como cestas, hamacas, cerámicas, entre otros, y utilizaban recursos naturales para la fabricación, como la madera o el pico, la siembra de productos, principalmente el maíz y el cacao, y contaban, al igual que otros grupos, conocimientos en plantas medicinales. Estas imágenes representan algunos de los legados o culturas que poseía cada pueblo. Las cerámicas hechas a barro y pintadas a mano, junto con el maíz y la comida representan el pueblo chorotega. En los Nicaraos se puede encontrar una estatua de piedra del líder, o sea, el cacique. También cerámica y el líder del pueblo junto con su pueblo. En los bribis y cabecas se encuentran las cerámicas, la creación de artesanías hechas a mano y los productos más importantes para ellos, el maíz y el cacao. Para ir finalizando, estos pueblos han dejado legados y afrontado desafíos a lo largo de los años. Los pueblos indígenas han vivido durante cientos de años en estas tierras y durante todo este tiempo crearon diferentes objetos o tradiciones que fueron pasando de generación en generación, desde artesanías hechas a mano, hechas en piedra y barro, hasta ritos religiosos o conocimientos medicinales de los que los padres han ido heredando de los hijos a hijos. Todo esto es la identidad de cada uno de los pueblos, lo que con mucho esfuerzo y perseverancia han ido preservando y honrando su legado y sus antepasados. En los desafíos no cuentan con una educación de calidad debido al aislamiento de algunos pueblos o la falta de recursos económicos. Reciben discriminación y rechazo por parte de otras personas y por el hecho de contar con una cultura o forma de vida diferente. El planeta se encuentra en constante cambio y los pueblos indígenas les cuesta adaptarse o sobrevivir, sobre todo a los avances tecnológicos. Estos son algunas fotos de los legados, como la comida a base de maíz, el cacao, el reloj solar, las pirámides, los pueblos, y junto con los desafíos que es la educación y la pobreza. En conclusión, se puede aprender sobre la vida, la cultura y los diferentes legados de cada pueblo, tanto de Mesoamérica como el área andina, y cómo usan estos recursos brindados por la naturaleza para cubrir sus necesidades y poder curar sus enfermedades. Los legados de los antepasados son los que han forjado el camino a las nuevas generaciones. Ayudaría a los estudiantes a conocer sobre los primeros pueblos que existieron en Centroamérica, las diferentes culturas, la religión y sus tradiciones, que puedan aprender con los diferentes legados, ya sean materiales o inmateriales, que han sido transmitidos de generación en generación, de padres a hijos, y que los estudiantes puedan reflexionar sobre estas culturas y los diferentes pueblos, porque fue gracias a ellos que podemos existir y tenemos muchas de las cosas que hoy utilizamos día con día. Espero que les guste mi presentación.